Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Sandra Paola Pineda Niño, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La presente entrevista es para la materia de Psicología Social. Me van a estar acompañando el día de hoy Marta Lucía Pineda, Luis Carlos López, Isabel Niño y Steven Andrés Socha, previos consentimientos informados. La primera pregunta con la que iniciamos es: ¿cuál es la percepción que tiene usted de los migrantes? Iniciamos con Luis Carlos López. Buenas tardes. La percepción que se tiene depende del lugar del migrante. Resulta que cuando inició una crisis económica en Venezuela, muchos migrantes vinieron a Colombia buscando una mejor oportunidad, tanto salarial como de alimentos y de beneficios en salud. Colombia se los ha dado, pero la percepción para la gente depende mucho de ese lugar. No es lo mismo un migrante venezolano para un colombiano que un migrante de Argentina o de Ecuador. Se tienen muy estigmatizados los venezolanos, pero también en razón a que son las mayores personas que vemos a diario en el diario vivir. Estas personas, unos son trabajadores y son honestos, como también hay otros que no, y por eso han logrado que se tenga mucho estigma de si son venezolanos o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu respuesta. Ahora continuamos con Marta Lucía Pineda. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de los migrantes? Bueno, mi percepción acerca de los migrantes es que son personas que están buscando mejores condiciones para ellos y sus familias. Desafortunadamente, cuando llega mucho migrante a un país y no tiene las posibilidades de ofrecerles trabajo, salud y educación, empiezan a cometer, digamos, pues como actos que no son bien vistos ante la sociedad, y es lo que actualmente estamos viendo. Pero por lo general mi percepción es positiva, de gente que la mayoría viene a trabajar y a sacar a su familia adelante. Listo, muchas gracias, Marta Lucía. Ahora Isabel Niño, ¿cuál es la percepción que tiene usted de los migrantes? Buenas tardes. Mi percepción para los migrantes son gente que realmente sale de su país a buscar mejores oportunidades de vida, tanto para ellos como para su familia. No todos los migrantes que llegan a nuestro país son buenas personas. Muchas personas vienen a delinquir y sí se escudan en su situación económica para hacer males, pero por lo general hay muchas personas que son bien. Por lo general, pues, son buenas personas. Muchísimas gracias por la respuesta, señora Isabel. Ahora Steven Andrés Socha, ¿cuál es tu percepción que tienes ante los migrantes? Buenas tardes. La percepción que yo tengo sobre los migrantes, pues siento que es muy difícil englobar como mi percepción en toda una población de personas, pero siento que en general ellos simplemente son personas que están intentando conseguir mejores oportunidades dependiendo del país de donde vengan, e intentan pues, hacer lo mismo que hacemos todos, sobrevivir el día a día e intentar seguir adelante. Muchísimas gracias, Steven Andrés. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es su opinión referente a la seguridad o desempleo si aumenta por la llegada de los migrantes? Luis Carlos López. Como expresé en principio, muchas veces las personas vienen a buscar empleo, y en un país como Colombia, que no tiene tantas capacidades de empleo para personas que vienen sin un título profesional o que lo puedan homologar, se complican. Entonces tienen que buscar trabajo en los trabajos informales, en la rusa, en la construcción, en la venta de productos en la calle, y eso compite con el trabajo informal de los colombianos, lo que hace que haya posiblemente una competencia que para el colombiano no es buena. Entendiéndose eso, que si hay un vendedor de helados y le ponen al lado otro,
va a haber mayor competencia, por lo tanto los rubros se van a dividir por un lado. Por el otro, si ese migrante viene a generar empleo, que también es otra posibilidad, las cosas cambian. Si es un migrante con buen capital que viene a hacer inversiones a Colombia y a generar empleo, entonces estaría muy bien. Entonces es complejo determinar si es bueno o malo para la gente a nivel laboral. Se necesita aumentar la capacidad de empleo en Colombia, bien sea para los migrantes como para los mismos colombianos. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Para Marta Lucía, ¿cuál es su opinión referente a la seguridad de desempleo si aumenta por la llegada de los migrantes? Yo creo que sí aumenta la inseguridad y el desempleo, porque contamos con que Colombia es uno de los países con una tasa de desempleo más altas que hay en América Latina. Entonces, si llega más gente, pues necesariamente disputan por estos empleos. Entonces, la mayoría de gente se aprovecha de esta situación de las personas, como decían, porque no tienen los documentos para tener un empleo formal. Bueno, entonces necesariamente estaría aumentando el desempleo y la inseguridad también, porque al no conseguir empleo, la gente tiene que buscar la forma de comer y se escudan en hacer como estas cosas malas para lo que nos afecta a nosotros con la seguridad. Muchas gracias, Marta Lucía. Isabel Niño, ¿cuál es su opinión referente a la seguridad de desempleo si aumenta por la llegada de los migrantes? Me parece que sí, el desempleo aumenta y mucho, porque muchos de ellos vienen y se regalan por cualquier peso. No valoran su trabajo, y si lo valoran no hay quien les dé, digamos, empleo por el hecho de ser migrantes y por no traer sus documentos. Ahora la gente viene necesitada y pues se regala por lo que les den. Realmente por eso los explotan, por eso viven en la calle, por eso hacen sus cambuches y por eso pasa tanta inseguridad. Gracias. Señora Isabel, muchas gracias. Ahora, Steven Andrés, ¿cuál es su opinión referente a la seguridad de desempleo si aumenta por la llegada de los migrantes? Pues la seguridad, pues siento que sí disminuye bastante, debido a que, pues, como ya dijeron antes, si un migrante no puede conseguir como los recursos o forma de mantenerse a sí mismo, va a buscar por otros medios cómo conseguir esos recursos, o sí, va a buscar cómo lograr hacer pues algún tipo de dinero o alguna forma de sobrevivir. Y esos medios no siempre son los mejores y pueden ser de manera ilegal, por lo cual haría que la seguridad disminuya. Y también siento que el desempleo disminuye debido a que, pues, como ya dijeron antes, entre un colombiano que quiere trabajar y un venezolano, que pues al venezolano, como realmente no tiene tantas oportunidades como la gente que es de acá, se va a buscar cualquier oportunidad, así sea eso signifique que le den un salario menor al que normalmente se le da a un colombiano, y sí, se regalan por cualquier oportunidad que se les dé. Muchas gracias, Steven Andrés, por tu intervención. La tercera pregunta, ¿qué incidencia tienen los migrantes en la población adolescente? Luis Carlos López. Incidencia, pues habría que ver si son adultos los que están influyendo en la población adolescente, o si son también de la misma edad, para determinar qué tipo de incidencia, porque no creo que si son de la misma edad todo pueda ser malo. No creo que la persona vaya a incidir en solamente llevar a las personas por el mal camino. Entonces habría que ver si es un adulto el que está buscando a ese adolescente, y ahí sí, para ver por qué está buscando una persona adulta a un adolescente que no es de su familia, y podría generar incertidumbre. Pasa mucho que a la salida de los colegios sí hay muchas personas que no son familiares ni están esperando a un alumno del colegio, y seguramente sí están esperándolos para ofrecerle alguna cosa ilegal
o algún estupefaciente, pero si son de la misma edad, yo pienso que la gente tiene toda la oportunidad de salir adelante. Si se están educando en nuestro país, tienen todo el derecho de compartir con nuestros hijos. Muchas gracias, Luis Carlos. Marta Lucía, ¿qué incidencia tienen los migrantes en la población adolescente? Incidencia, pues más de ambiente y de cultura, como formas de cómo ellos viven en su país y les transmiten ese modo de vivir que tienen ellos acá. Listo, muchas gracias. Señora Isabel, ¿qué incidencia tienen los migrantes en la población adolescente? Pues la incidencia que tienen, la verdad no me parece que sea como mala. O sea, según la educación que ellos traigan y según la educación que le demos a nuestros hijos, pues ellos deben de tener unos valores y de saber, digamos, como elegir sus amistades. Entonces, más o menos ellos deben de estar preparados, sí, para buscar entre sus mismos compañeros que sean de bien, no siempre irse por el mal camino. O sea, según como los hayamos educado nosotras las madres. Listo, señora Isabel, muchas gracias. Ahora, Steven Andrés, ¿qué incidencia tienen los migrantes en la población adolescente? Pues yo creo que la incidencia que tienen los inmigrantes en la población adolescente pues depende de cada persona, ¿no? Porque no todos los migrantes son iguales. Cada caso que hay entre una relación entre una persona de un país y un inmigrante, pues debería ser analizada bajo un contexto específico, pero siento que realmente no es, en general no es tan malo. Puede ser una gran oportunidad para aprender, por ejemplo, de los migrantes, de su cultura y cómo ellos perciben el mundo. Muchas gracias, Steven. Bueno, Steven Andrés, muchísimas gracias. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué tan dispuesto está el sector económico del país en brindar trabajo a la población migrante? Luis Carlos López. Como había mencionado antes, en Colombia la tasa de desempleo es muy alta y se debe a que no hay la capacidad de empleadores para todo el sector que sale del colegio, hace un tecnólogo, una universidad y con ello logra buscar un empleo para mejorar su calidad de vida, pero lo mismo, también hay una alta tasa de personas que necesitan trabajo informal y no hay el suficiente trabajo informal para todas esas personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando aumenta la competencia por un puesto, va a generar inconformidad para el colombiano en el sentido de que probablemente esta persona vaya a aceptar un salario menor, teniendo en cuenta la divisa que tiene, por ejemplo, el bolívar venezolano frente al peso colombiano. Entonces ellos, con pocos pesos colombianos en su cambio de divisa para enviarle a sus familias en Venezuela, la plata ya les va a alcanzar, pero acá posiblemente no, como no nos alcanza a los colombianos. Entonces, si hay mayor competencia laboral, pero no hay tasa de empleo, pues va a estar muy complicada la situación económica del país. Listo, Luis Carlos, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con Marta Lucía. ¿Qué tan dispuesto está el sector económico del país en brindar trabajo a la población migrante? Bueno, yo creo que el sector empresarial sí tiene como la posibilidad, las oportunidades para brindar trabajo a los migrantes, pero con los altos índices ahorita de impuestos, de aportes a seguridad, de todo lo que comprende dar un salario para un trabajador es muy complicado. Entonces, queda complicado para hacerlo formalmente con los trabajadores del país, mucho más para los trabajadores que vienen de otros lados. Entonces ya también es más a nivel de las leyes que tenemos en el país que si quiere uno el empresariado. Listo, Marta Lucía, muchas gracias por su intervención. Ahora continuamos con la señora Isabel. ¿Qué tan dispuesto está el sector económico del país en brindar trabajo a la población migrante?
Las posibilidades de brindar empleo son buenas. Realmente la gente que hay actualmente pues algo está haciendo. Pues sí está difícil lo de impuestos y está difícil sobre las prestaciones laborales sobre cada persona, pero realmente ha mejorado. Ha Bueno, mejorado notoriamente para los migrantes. Gracias. gracias, señora Isabel. Continuamos con Steven Andrés. ¿Qué tan dispuesto está el sector económico del país en brindar trabajo a la población migrante? Pues yo siento que el sector económico del país sí, muchas veces sí le da empleo a los migrantes, por lo que ya se ha dicho antes. Siempre elegirán a una persona que haga el mismo trabajo por el menor precio y normalmente la gente migrante suele aceptar esas condiciones, pero también depende de para qué se busca a esas personas. Por ejemplo, una persona migrante puede tener las ganas de hacer cierto trabajo, pero que tenga esas ganas no significa que esté calificado para hacer tal trabajo. Entonces depende mucho de para qué se esté buscando, de qué condiciones se estén buscando para realizar cierto trabajo. Muchísimas gracias, Steven Andrés, por tu respuesta. Y continuamos con la última pregunta. ¿Cómo mejorar las condiciones de los migrantes en Colombia? Luis Carlos López. Para mejorar las condiciones del migrante, primero que todo se tiene que tener un control sobre la migración, porque desafortunadamente no lo tenemos y las personas pueden atravesar nuestra frontera sin ningún inconveniente, sin ninguna barrera, y por eso pueden llegar a ingresar a nuestro país demasiadas personas. Si se necesita mejorar, se tiene que mejorar en capacidad de educación, en capacidad de empleo, en capacidad eh, de servicios públicos como la salud, la pensión, y no podemos hablar de servicios públicos todavía de migrantes cuando nosotros tenemos un déficit muy grande en poder generar pensión para las personas colombianas, en poder generar salud para las personas colombianas. Tenemos un déficit muy grande en la prestación de servicios de salud. Por ejemplo, con la EPS, dependiendo de la EPS, te pueden atender en cierto hospital o no te pueden atender. Y mientras todo eso esté fallando para el propio colombiano, va a fallar para las personas migrantes. Y más si esas personas migrantes vienen a generar estabilidad en Colombia, porque depende. Si es un migrante que viene de paseo, probablemente lo que va a generar es rubros para los que vayan a atenderlos. Pero si es un migrante que viene a buscar empleo, estabilidad, vivienda, pienso que Colombia aún no está preparado para generar esa estabilidad a los migrantes. Gracias, Luis Carlos López, por tu respuesta. Continuamos con Marta Lucía. ¿Cómo mejorar las condiciones de los migrantes en Colombia? Pues las condiciones ya se han mejorado bastante desde que empezó la primera oleada en que ellos iniciaron a llegar a hoy. Ya tienen cobertura en salud, tienen cobertura en educación, tienen mayor cobertura en bolsas y oportunidades de empleo. Ya se han mejorado bastante. Muchísimas gracias, Marta Lucía. Continuamos con la señora Isabel. ¿Cómo mejorar las condiciones de los migrantes en Colombia? Pues realmente pienso que, digamos, ya han mejorado bastante. Nuestras altas autoridades han hecho grandes esfuerzos para mejorar, digamos ellos, los migrantes tienen salud, acceden a educación gratis, realmente tienen buenas condiciones. Bueno, señora Isabel, muchas gracias. Y por último, Steven Andrés. ¿Cómo mejorar las condiciones de los migrantes en Colombia? Pues para mejorar las condiciones de los migrantes, pues yo recomendaría empezar a concientizar a la población colombiana sobre cómo viven los migrantes, porque
aunque ya no es tan mala la xenofobia por parte de los colombianos hacia los migrantes, no es tan mala como antes y sí ha mejorado mucho. Todavía hay muchas personas que siguen sin tener ese tipo de empatía hacia esas personas. Entonces siento que necesitamos como concientizarlos acerca de cómo es la vida de ellos, de cómo ellos sobreviven su día a día y cómo ellos pues siguen adelante. Bueno, muchas gracias, Steven Andrés. Esto ha sido todo en la entrevista. Darles un agradecimiento a los participantes, Marta Lucía, Luis Carlos, Isabel Niño y Steven Andrés por el tiempo prestado. Hasta luego. Muchas gracias.